Bien, queridos hermanos, como ustedes bien saben, hemos finalizado nuestra predicación expositiva de la carta del apóstol Pablo a Tito, y los próximos domingos comenzaremos con una nueva carta que va a ser la carta a los Colosenses. Pero en este día, de manera especial, vamos a exponer un pasaje de la Escritura en virtud de la Cena del Señor, la Semana Santa, y recordar la obra de Cristo en nuestras vidas, de manera que hoy día vamos a leer unos versículos del libro de Hebreos. Libro de Hebreos. Y leeremos del capítulo 2, desde el versículo 1 al 4. Libro de Hebreos, capítulo 2, versículos 1 al 4. Y dice así la palabra del Señor, y lleva por título Una salvación tan grande. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Bien, el título del mensaje de esta tarde es Jesucristo, el inigualable Salvador. Jesucristo, el inigualable Salvador. Y sabe que leía una historia de hace muchos años de un pastor que en una oportunidad entró a su oficina una mujer ramera, una prostituta. Y esta mujer venía desesperada pidiendo auxilio por su angustia debido a que había tocado fondo en su vida. Y después de oír el mensaje de la predicación del Evangelio, después de que el pastor mostró la obra de Cristo, las verdades que declaran la palabra de Dios, el pastor le hace una pregunta y le dice a esta mujer si estaba dispuesta a recibir a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Estás dispuesta a confesarle a Él como tu Señor y Salvador? Y ella respondió sí, dice. En su desesperación deseaba salir de esa angustia porque estaba realmente en un pozo cenagoso de su vida. Ella dijo, yo necesito a un Salvador, no lo puedo soportar, ya no doy más con esta vida que llevo. De modo que el pastor hizo una oración con ella y después de haber orado junto a ella, le dijo, bueno, quiero pedirte una cosa más. Y el pastor le pregunta y le dice, ¿tienes el libro de tus contactos? ¿Andas con él? Y esta prostituta dijo, sí, ando con el libro de los contactos, a la cual ella, sin lugar a duda, llamaba. Y quizás ella pensó por un momento que el pastor quería chismear a qué persona ella llamaba, cuáles eran sus clientes frecuentes en su vida. Pero ese no era el motivo del pastor, sino que el pastor le dice, bueno, sácalo y quemémoslos en este momento. La ramera, la prostituta, dice que miró el libro y miró al pastor y le dijo, es que es mucho dinero.
es mucho dinero. Y tristemente ella guardó el libro en su cartera y le dijo, quizás realmente no estoy preparada para recibir a Jesucristo como mi Señor. Y ese es el sentido del mensaje de Hebreos. Es un mensaje para personas que quizás no se sienten preparadas, personas que, como esta mujer, no ha calculado el costo de lo que significa seguir a Jesucristo. Personas que quizás no tomaron en cuenta que esa libreta realmente no valía nada frente a lo que podía conseguir en este tesoro incalculable de la obra de Cristo. Este mensaje es para esas personas inseguras respecto a su obediencia al Evangelio, que han conocido los hechos del Evangelio, que han sido expuestas a la predicación de la palabra del Señor, mas no están dispuestas a enfrentar el sacrificio de abandonarlo todo por seguir a Cristo. Muchas personas como ellas saben la verdad, están incluso al borde de ella, están al borde de tomar esa decisión correcta, pero nunca la toman, sino que se deslizan y se apartan de su salvación. Precisamente a ellos que el escritor de Hebreo habla en particular y nos muestra la superioridad de Cristo, nos muestra cómo Cristo es exaltado por medio de estas escrituras, pero que realmente no solamente debe ser admirado, sino que debe ser reconocido como Señor y Salvador. Cristo, sin lugar a duda, a todo aquel que rechace su evangelio, lo aplastará y no solamente lo castigará temporalmente, sino eternamente en el infierno. Y lo que hace el escritor de Hebreos es que exalta la obra del Señor Jesucristo, eleva a Cristo para que nosotros admiremos su obra, pero no para que digamos, oh, qué hermoso es Cristo, qué hermosa es su obra, qué hermoso es el Señor, sino para también que entendamos que todo aquel que rechaza su evangelio recibirá su justa retribución. De manera que en esta mañana veremos dos grandes razones para dejarlo todo y seguir a Cristo. Dos razones para seguir a Cristo, dos grandes razones para recibir al inigualable Salvador. Dos razones para reconocer a Cristo no solamente como tu Salvador, sino como tu Señor. Y la primera razón es debido a su carácter y su superioridad. Razón número uno, el carácter y la superioridad de Cristo. Y la razón número dos, debido a la certeza de su juicio. Observa conmigo el versículo 1 del capítulo 2, que es la primera razón por su carácter y superioridad. Por tanto, dice la palabra del Señor, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y observa cómo parte este capítulo 2, por tanto, es decir, debido a lo antes expuesto, debido a lo que antes fue dicho, es necesario, queridos hermanos, que prestemos mucha atención a aquellas cosas que fueron antes dichas. Y la pregunta es, ¿qué fue dicho? Bueno, lo que fue dicho está en el capítulo 1 hasta llegar a fines del capítulo 2, que nos muestra la superioridad de Jesucristo, que Él es inigualable, es superior a la ley, a los profetas y a todos los ángeles que Dios ha creado. Observa el capítulo 1, el versículo 6, y verás que Jesucristo es superior a todos los ángeles de Dios. Así lo dice otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, es decir, cuando Dios introduce a Jesucristo
hombre en el mundo, dice, adórenle. No solamente la tierra debe adorar a Jesucristo, sino todos los ángeles de Dios. Todos los ángeles debían adorar a Dios. No solamente los ángeles debían adorar, sino más bien Él era superior a los ángeles. ¿Por qué razón? Por cuanto tiene un nombre más excelente que el nombre de ellos. ¿Cuál, te preguntarás tú, es su nombre? ¿Cuál es ese nombre que le hace al Hijo de Dios ser superior? Ese es el nombre por el cual el Padre le llama y le dice, mi hijo eres tú. Él es su único hijo en quien el Padre tiene su complacencia. Cuando hubo bautizado Juan el Bautista a Jesús, se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando Pedro, Jacob y Juan estaban junto al Señor en el monte de la transfiguración, no sé si recuerdas ese pasaje, y que en ese momento se apareció Moisés y Elías que hablaban junto con Jesús, Pedro, Juan y Jacobo dijeron, bueno, es para nosotros que estemos en este lugar y seamos expectantes de esta conversación entre Moisés, Elías y Jesús. De manera que vamos a hacer 3 enramadas. Le dicen a Jesús, uno para ti, una para Moisés y uno para Elías. Porque Pedro, Juan y Jacobo ignoraban la superioridad de Jesús frente a los profetas. Porque Jesús no solamente era superior a todos los ángeles, sino también era superior a todos los profetas. A los más grandes profetas del Antiguo Testamento, Jesucristo era superable, era inigualable. Y se oyó una voz del cielo nuevamente, que distingue a su Hijo. En San Marcos 9:7 encontramos esa voz que dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Hay una relación exclusiva del Padre con su Hijo, que excluye a todo hombre y deja toda creación a un lado frente a la majestad y la gloria de su Hijo. Jesús es superior a la ley, los profetas, los ángeles. A Jesús se le llamó el Hijo, el heredero y creador. Observa conmigo, por favor, Hebreos 1:2, cómo se le llama a Jesús. En estos postreros días, porque Dios había hablado de muchas maneras por medio de los profetas, pero en estos postreros días, dice la palabra de Dios, nos ha hablado por el Hijo. Ese es su nombre, mi Hijo, a quien constituyó heredero. Él es el heredero de todo. Y por quien asimismo hizo el universo. Él es creador. Él es el Hijo, el heredero y el creador, según el escritor de Hebreos, por cuanto Él es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de su sustancia, quien sustenta el universo y purifica al hombre pecador. Él está sentado a la diestra de Dios. Él es eterno, inmutable, el único digno de ser admirado, exaltado y adorado. Como dice Apocalipsis, Él es el único digno de abrir el libro. Y surge la pregunta, al observar la superioridad de Jesús en las Escrituras, ¿quién podría rechazarlo, querido hermano? ¿Quién podría rechazar a Jesús? ¿Qué clase de persona se atrevería a rechazar la obra de Cristo? Cristo vino al mundo como el Dios encarnado, murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, pagó nuestra pena y deuda, nos mostró amor divino. Y si eso fuera poco, queridos hermanos,
nos colmó de bendiciones en los lugares celestes. Tales bendiciones que ni siquiera nuestra mente puede lograr imaginar que vamos a recibir. Y la pregunta está ahí. ¿Quién podría rechazarlo? ¿O quién, querido hermano, podría avergonzarse de tener a este Dios tan glorioso y bendito? Que ni él mismo se avergüenza de nosotros, como dice nuevamente el escritor de Hebreos. Observa el versículo 11 del capítulo 2, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Dios, Hijo, no se avergüenza de llamarte a ti hermano. Pero ¿quién entonces se podría avergonzar de llamar a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Quién podría sentir vergüenza de decir que soy cristiano, que soy cristiana? ¿Quién se atrevería a sentir algo de vergüenza en la obra de Cristo? Hay un himno muy hermoso que habla al respecto y hace esta misma pregunta. Y el autor dice, y le hace esta pregunta a Jesús, le dice: Jesús, mi Salvador, ¿será posible que se avergüence algún mortal de ti? ¿Existe alguna manera, forma o algo en ti que sea digno de recibir una vergüenza? Y él dice: no, dice, antes renunciaría al firmamento. Antes renunciarían todas las estrellas, caerían las estrellas si hallaran algo de vergüenza en el Hijo. Renunciaría el firmamento al sol. Se avergonzaría, dice el autor, de la mañana, del fresco y puro y nítido arrebol. Él dice: no, nadie puede encontrar algo de vergüenza en Cristo, en su obra. Nadie puede hallar algo en que avergonzarse en el Hijo, sino todo lo contrario. La vergüenza está en ti y en mí. Y el autor de esta alabanza dice: no, dice, esta es mi vergüenza, que aunque lo amo tanto, no lo amo como debiera haber amado. No lo amo bastante bien, dice. Esta es mi vergüenza, en que no lo amo bastante bien. De manera que para salvarme, solo espero en ti, y esta es mi gloria, que yo no seré avergonzado. Pese a que me avergüenzan mis obras, pero Él no se avergüenza de mí, porque me llama su hermano. De manera que solo un necio rechaza el mensaje del Evangelio. Solo un necio rechaza la vida de Cristo en su vida. No entiendo cómo alguien de verdad puede rechazar a Cristo al admirar su obra. Realmente es un misterio incomprensible, como también una tragedia. Quizás tú dirás: es que ellos no le conocen. Es que ellos no saben muy bien quién es Cristo. No, querido hermano, ese es el problema. Ese es el grave problema, que ellos le conocen. Ellos saben quién es. Porque la palabra de Dios nos dice claramente en Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios. Es decir, aquí todos han conocido a Dios. Pero ¿qué sucedió? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ellos profesaban ser sabios, ser entendidos, pero se hicieron necios al rechazar al Señor y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y cuadrúpedos y reptiles, y adoraron a la criatura antes que al Creador.
En nuestro texto encontramos dos palabras claves. Observa el versículo 1, que nos ayudarán a entender de mejor manera el sentido de este versículo. Sin embargo, la idea central del versículo 1 o el tema central del versículo 1 tiene relación con un deslizamiento. Observa esta idea. Por tanto, es necesario que con más diligencia, esta es la palabra clave, atendamos. ¿A qué debemos atender? A las cosas que hemos oído, el evangelio de nuestra salvación, a eso debemos atender. No sé a qué cosa, que nos deslicemos. Y atendamos viene de la palabra griega prosejo, que literalmente significa prestar mucha atención, y es enfático con este modificador. Con más diligencia atendamos. Observa, si ya la palabra con más diligencia denota un sentido de atención, es reforzada con esta palabra atendamos. Es decir, en base a lo que hemos oído acerca de Cristo, debemos prestar mucha atención a su evangelio. Y la segunda palabra clave aquí es deslicemos, que viene de la palabra griega pararreo, que literalmente significa ir a la deriva. ¿Y qué palabra es esa? Ir a la deriva. La idea aquí es ser llevado por la corriente de las aguas, pero de una manera tan imperceptible que te deslizas sin saberlo cuando de pronto te hallas lejos del puerto de tu salvación. Por eso dice el autor de Hebreo, y la Nueva Traducción Viviente dice: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. De manera que si tú no prestas atención a la palabra de Dios, puedes perder el rumbo sigilosamente en tu vida. Comienzas poco a poco a deslizarte sin saberlo, eres llevado por la corriente. La idea es que el autor de Hebreo es para advertirnos a no descuidar nuestra mente respecto a la obra y mensaje de Cristo, al punto de que nos encontremos a la deriva, cual barco sin ancla, náufragos, lejos del puerto de nuestra salvación. Pero, ¿a qué se refieren con las cosas que hemos oído? Y mira, esto es enfático, me encanta porque el apóstol Juan emplea mucho esta palabra, lo que hemos oído. Mira, por favor, acompáñame a la primera epístola de Juan, al capítulo 1, y observa conmigo el versículo 1, el 3 y el 5, cómo Juan es enfático y cómo este mensaje de Hebreos se podría igualar aquí al mensaje del apóstol Juan. Observa a lo que tú debes prestar mucha atención. A esto se refiere el escritor de Hebreo, a lo que tú debes prestar mucha atención. Observa el versículo 1 de primera de Juan, capítulo 1. Lo que era desde el principio. En el principio era el verbo, el verbo era con Dios, ¿cierto? El verbo era Dios. Lo que hemos oído. ¿Quiénes son esos hemos? Aquí no estás tú, querido hermano. Estos son los apóstoles. Los apóstoles aquí, los que hemos oído nosotros, los apóstoles, lo que hemos visto nosotros con nuestros ojos, los apóstoles, lo que hemos contemplado nosotros, los apóstoles, y palpado con nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión es verdadera, que es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Aquí está. Presta mucha atención a lo que el escritor de Hebreo está diciendo que debes prestar atención. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Y como hemos aprendido, el Señor nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y no debemos ahora andar en tinieblas,
porque Dios es luz y en Él no hay tiniebla. Al respecto, John MacArthur comenta que la palabra nunca se aleja de nosotros, sino que nosotros nos alejamos de la palabra. De manera que el primer síntoma de estar a la deriva, de estar deslizándote, es un hombre y una mujer que no presta atención a la palabra de Dios. Cree que va caminando en el Evangelio, pero solo se desliza y va a la deriva. Estos hombres se alejan de la lectura de la palabra de Dios, se alejan del estudio de la palabra de Dios, se alejan del amor hacia la palabra de Dios, a la obediencia de la palabra de Dios, a la meditación de la palabra de Dios, a la oración de la palabra de Dios, a cantar la palabra de Dios. Y poco a poco abandonan la palabra de Dios y se van a la deriva. Por eso el autor de Hebreos es enfático en decir, es necesario, querido hermano, es necesario. Voz activa, tiempo presente, modo indicativo, es decir, algo que tú debes hacer como carácter obligatorio. Y mira, esa frase que está aquí en el versículo 1, por tanto, es necesario, ese tiene un carácter de obligatoriedad. Es obligatorio, es decir, no es como que, voy a sacar el paraguas por si es que llueve. Quizás sea necesario o no, pero lo voy a llevar por si acaso. No, querido hermano, aquí no es eso. Es como que si tú vas en el avión y tienes que llevar tu paracaídas antes de lanzarte del avión, es necesario ir con el paracaídas. Esa es la idea de algo obligatorio. No te puedes lanzar del avión sin el paracaídas. Es necesario, de manera que tú atiendas a la palabra de Dios. Y frente a esto, mira las palabras de tu Señor. En Lucas 9, 43, 44, mira las palabras de tu Señor frente a la necesidad de prestar mucha atención a las palabras que salen de Él. Todos se admiraban de la grandeza de Dios y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, los prodigios y milagros, dijo a sus discípulos: haced que os penetre bien en el oído estas palabras. Hermanos, Jesús le dice a sus discípulos: haced que mis palabras penetren bien en vuestros oídos. No sé si te das cuenta que es necesario prestar mucha atención a las palabras de Cristo. Y te quiero hacer esta pregunta. ¿Te has asegurado de que las palabras de Cristo penetren profundamente en tu vida y tu corazón? ¿Te has asegurado de levantarte por la mañana y traer a la memoria su palabra para que ésta penetre en lo más profundo de tu corazón? Este debe ser el consejo de un padre sabio a su hijo que le dice: hijo mío, estás atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Proverbios 4:20. También es el mensaje del apóstol Pablo a la iglesia de Colosa, que lo vamos a ver en los próximos domingos, respecto a la importancia de la palabra de Dios. En Colosenses 3:16 encuentra que Pablo aconseja a la iglesia y le dice que la palabra de Cristo mora abundantemente en vosotros. ¿Te das cuenta del peso de las palabras de Cristo? Ese es el sentido, hermanos. Si había un mensaje que era dado por los profetas, por los ángeles, pero las palabras de Cristo tienen mayor peso. Y ahora vas a ver el peso de sus palabras. A continuación, debemos prestar mucha atención entonces, querido hermano, a sus palabras. No sea que nos deslicemos. Y me encanta esta historia. Esta historia yo la encuentro fascinante. La historia del explorador William Edgar Parris, que es un explorador británico, que su primera excursión fue en el año 1819, 1820, en explorar el océano Ártico hacia el Polo Norte.
con el fin o propósito de hacer una cartografía exacta de esas tierras que no han sido exploradas debido a la nieve o este continente blanco que se le llama. Y dice que William Perry, va a explorar esta zona hacia el norte y llega a un punto donde la inclemencia del clima y las aguas congeladas hacían imposible que el buque o el barco pudiera avanzar. Y como se encontraban tan cerca del norte magnético, que eso impulsaba mayormente su deseo para saber qué es lo que había en ese centro del Polo Norte. Dice que Perry con un grupo de exploradores bajan y comienzan a caminar. Y cuando yo leía un poco de esto, decía que ellos se guiaban por navegación celestial. Ay, decía, wow, ¿qué decía yo? Eran guiados por ángeles, decía yo. Y no, navegación celestial era a través de los cuerpos celestes, de las estrellas. Ellos se iban guiando porque no podían ocupar la brújula debido a la cercanía al norte magnético. La brújula solamente giraba, no sabían hacia dónde realmente estaba el norte, de manera que se debían guiar por el cielo y las estrellas. Y dice que William Perry va con este grupo de exploradores avanzando hacia el norte, guiándose solamente por las estrellas, cuando se dieron cuenta de que en vez de avanzar hacia el norte, iban retrocediendo del norte. Y no era porque no iban avanzando en dirección al norte, sino porque estaban en un gran témpano de hielo que se movía más rápido de lo que ellos caminaban hacia adelante. Y en vez de avanzar, iban siendo llevados por la corriente hacia el sur, y ellos creían que iban avanzando hacia el norte. Ese es la historia de un deslizamiento, queridos hermanos, hombres que creían que iban avanzando hacia el norte, pero se iban deslizando sin saberlo, cada vez más lejos del lugar que deseaban llegar. Y reflexionaba respecto a esto. Es así como muchas personas descansan sobre el témpano de sus obras, descansan sobre el témpano de sus méritos, de sus logros en su vida religiosa, en sus propios esfuerzos para alcanzar aquella salvación, aquel norte, cuando poco a poco se deslizan sin saberlo, se alejan en esta terrible tragedia hasta encontrarse a la deriva. Qué necio es el hombre que descansa en sus obras y no en la obra gloriosa de Jesucristo. Qué triste es el hombre que sin saberlo cree que por sus méritos, por sus esfuerzos, va a lograr esa salvación. Es como estos hombres que se deslizan a la deriva. Por eso el escritor de Hebreos dice, es necesario, querido hermano, que prestes mucha atención a la obra de Cristo y a su evangelio, porque solamente en su evangelio y en su obra hay salvación para el pecador. Y eso nos lleva al punto número 2. Esta es la segunda razón para recibir al inigualable Salvador. Es una razón que te conduce a temerle al mensaje de la cruz. Y aquí la imagen central tiene que ver ya no con un deslizamiento, sino, como dice el doctor Arce, la de un escape. Aquí el escritor de Hebreos trae la imagen de un escape. Observa el versículo 2 y 3 de nuestra lección. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, y hace esta pregunta retórica, ¿cómo escaparemos nosotros, queridos hermanos? Tú y yo, ¿cómo escaparemos
si descuidamos una salvación tan grande? Es decir, no hay escapatoria. Eso está diciendo el escritor de Hebreos. No hay escapatoria, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron. Estos son los apóstoles. Y observa esta frase, ¿cómo parte este texto del versículo 2? Porque sí. Aquí la palabra griega para sí supone una condición cumplida, no una posibilidad, diciendo porque sí. Más bien para recordarnos algo que sucedió categóricamente. Y la pregunta que tú te vas a hacer, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, tiene relación con lo que acabamos de exponer. A la palabra que fue dicha por medio de ángeles, la cual fue firme. ¿Qué palabra dicha por medio? ¿A qué se refiere aquí el escritor de Hebreos? Es que cuando Moisés en el monte de Sinaí trajo la ley y los mandamientos al pueblo de Israel, esa ley y mandamientos fue mediada por medio de ángeles. Los ángeles estaban ahí entregando el mensaje, la ley, los mandamientos a Moisés. Bueno, ¿cómo sabemos eso? Eso es lo que está argumentando aquí el escritor de Hebreos para decirnos que esa ley mediada entre ángeles no se compara, o el castigo por esa ley no se compara al castigo del mensaje o al rechazo del mensaje de Cristo. Mira, observa Deuteronomio 3, 1 y 2. Dice, esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel. Antes que muriesen, dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre, ¿qué cosa? 10 millares de santos, esos son los ángeles, con la ley de fuego a su mano derecha. Es decir, Dios vino con Deuteronomio 33, 1 y 2, con 10.000 millares de santos, de sus ángeles, a entregar la ley que Dios había dado. En Hechos 7:38, mira, observa Hechos 7:38, y me encanta, esta es la evidencia interna ahora, pero del Nuevo Testamento. Hechos 7:38 y el versículo 53 también. Mira, observa el 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, ¿con quién? Con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos. Versículo 53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. ¿Te das cuenta que a eso se refiere el escritor de Hebreos? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, es decir, recibió el castigo debido, la pregunta retórica es, ¿cómo nosotros escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Pero ¿cuál es el sentido del mensaje? ¿Por qué el autor de Hebreo enfatiza respecto a la palabra dicha por medio de ángeles? Es para mostrarnos su argumento por medio de una comparación, para mostrarnos nuevamente la superioridad e inigualable obra de Cristo y su mensaje. Pero también nos muestra cómo será también superior su castigo. Y no sé si tú sabes cómo fue el castigo por la desobediencia a la ley de Dios. Dios no pasó por alto el pecado de su pueblo anunciado por medio de los ángeles. Cuando Dios hace una promesa en su pacto, y esa promesa de su pacto, claro, es muy hermosa, ¿cierto? La encontramos en Deuteronomio, donde el Señor le dice, bueno, benditos serán en el campo y benditos serán en la ciudad, bendita será sus tierras, van a ser benditos si ustedes obedecen a mis palabras. Pero si no obedecen,
serán malditos. Yo maldeciré y los devastaré de la tierra con mortandad. Y Dios, como dice aquí el autor de Hebreos, es firme en lo que Él dice. ¿Quieres ver la firmeza de Dios en la palabra mediada por ángeles? Observa Lamentaciones 2:20. Observa Lamentaciones 2:20, por favor. El Señor había prometido que su tierra iba a fructificar, que iban a entrar en una tierra donde fluye leche y miel, donde el producto de la vid, no sé si ustedes se recuerdan, los espías, cómo traían el fruto de la tierra prometida, el tamaño del fruto de la tierra prometida, a la cual Dios había prometido para Israel, pero el Señor le dice que si no obedecen, los iba a maldecir con hambre y mortandad. ¿Quieres ver la magnitud de la severidad en desobedecer este mensaje anunciado por medio de ángeles? Lamentaciones 2:20. Observa, Lamentaciones, capítulo 2, versículo 20. Era tal el hambre, y mira lo que dice el profeta Jeremías. Mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. Jeremías apela a la misericordia de Dios. Somos tu pueblo, dice Jeremías. Mira a quién has hecho. Entiendo que tú hagas esto a las naciones paganas, a los que tienen ídolos y hacen caminar a sus hijos por fuego. Entiendo que tú hagas eso, pero nosotros somos tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto. Considera, le dice Jeremías, ¿a quién estás haciendo esto? ¿A quién has hecho así? Y la pregunta es, ¿qué es lo que ha hecho? Observa lo que está diciendo Jeremías. ¿Han de comer las mujeres el fruto de su entraña? Era tal el hambre que había en la tierra de Israel que las mujeres estaban comiendo a sus hijos, porque Dios había devastado la tierra de Israel. Él es firme en lo que promete. Capítulo 4, versículo 10 de Lamentaciones. Las manos de mujeres piadosas cosieron a sus hijos, querido hermano. La mano de mujeres piadosas cosieron a sus hijos por la rebelión y la desobediencia y el pecado de Israel. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, dice Jeremías. Si eso fuera poco, Ezequiel agrega en el capítulo 5, en el versículo 10, esta misma imagen. Profeta Ezequiel, capítulo 5, versículo 10. Por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres, y haré en ti juicio, y esparciré a todos los vientos todo lo que quedare de ti. Volvamos, por favor, a Hebreos. ¿Cómo, querido hermano? Tú y yo, ¿cómo nosotros escaparemos de este mensaje anunciado por tu Salvador? ¿Crees que escaparás? ¿Crees que Dios no te castigará por haber rechazado y desobedecido la muestra de su gracia en la obra de Cristo? Por eso el escritor de Hebreos dice en Hebreos 10:29, por favor observa, Hebreos 10:29, la severidad de rechazar el Evangelio.
la severidad de rechazar la obra de Cristo. Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecen o merecerán el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fuisteis santificados e hicieres afrenta al Espíritu de gracia? ¿No te das cuenta lo que te está diciendo aquí el escritor de Hebreos? Es decir, presta mucha atención, querido hermano, si el pueblo de Israel castigó por el mensaje que anunciaron los simples ángeles, ¿cuánto más tú y yo recibiremos un castigo si rechazamos la obra de Cristo, creyendo que nuestras obras, nuestros méritos nos hacen dignos de su salvación? Es porque no has entendido el mensaje de la gracia. Es por medio de Cristo y su obra y su evangelio que tú y yo tenemos salvación. ¿Cómo piensas escapar y desobedecer a esta palabra anunciada por labios del Hijo? Finalmente, ¿cómo escaparemos? Y usa esta palabra, nosotros, dice, ¿cierto? ¿Cómo escaparemos nosotros? Nos dice, ¿cómo escapará el mundo? ¿Cómo escaparán los incrédulos? ¿Cómo escaparán los que rechazan el mensaje del Evangelio? No, aquí el escritor de Hebreos está diciendo, ¿cómo escaparemos nosotros, querido hermano? Tú y yo, ¿cómo escaparemos si tuviéramos por inmunda la sangre del pacto? Hoy día celebraremos el nuevo pacto. Esa sangre que nos purificó y ese pan que es el cuerpo de Cristo que nos santificó. ¿Cómo escaparemos si tuviéramos por inmundo este sacrificio? La pregunta es, querido hermano, ¿estás descuidando tu salvación? No en el sentido de que la salvación se pierde. ¿Tomas tu salvación a la ligera? El sentido aquí es que si tú vives a la ligera, que si tú vives sin considerar la palabra de Dios, si tú vives y pecas deliberadamente, no considerando el sacrificio de Cristo en la cruz, ese es el sentido, lo que el escritor de Hebreos te está diciendo, que tú no eres cristiano. Que tú no eres cristiano. Que tú tienes por inmunda la sangre de Cristo, que no has considerado el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Como luce una vida que considera y presta mucha atención a las palabras del Señor. Y vuelvo a traer el mismo salmo que me encanta, ese salmo de David, Salmo 63, versículo 1. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Ese es mi anhelo por tu palabra. La pregunta es, ¿ese mismo tu anhelo por la palabra de Dios? ¿Anhelas su palabra? El profeta Isaías en el capítulo 66, versículo 2 dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron hechas por mí, dice Jehová. Pero dice, yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, aquel que tiembla a mi palabra. La pregunta es para ti, ¿tiemblas a la palabra de Dios? ¿Sientes temor por su palabra? Finalmente, ¿quién puede permanecer en pie ante tal mensaje? Me decía yo, ¿quién puede permanecer en pie ante tal noticia? Por eso el Señor, tan lleno de amor, que su obra no la deja inconclusa. El Señor sabe que tú vas a pecar, lo sabe.
Y mira lo que dice, y esto lo estudiamos en Filipenses. El que comenzó en vosotros la buena obra, dice que la va a perfeccionar hasta el final. El que comenzó en ti la obra no se avergüenza de llamarte tu hermano. ¿Por qué razón? Mire, el que comenzó la buena obra, ese no es Jesús en este sentido, sino que Dios Padre comenzó en ti la buena obra por medio de Cristo. ¿Se entiende? Dios te escoge y comienza una obra en ti por medio de Cristo. El que comenzó la obra. ¿Quién comenzó la obra? Dios. Y dice que Dios, como es inmutable, no cambia de parecer. Por eso no consumió a su pueblo Israel. Porque dice, con amor eterno te he amado. ¿Con qué Dios no me ha sido infiel, Israel? Pero con amor eterno te he amado. Y me he reservado un remanente. Porque juré por mi propia santidad y no mentiré. Dios te ama y como sabe que tú necesitas de un mediador, te provee a su Hijo. Por tanto, dice el escritor de Hebreos 4:14, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Claro que eres débil. ¿No pecas? ¿Cuántas veces no pecas? Somos débiles. Y Él se compadece en nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, de manera que ahora acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué cosa? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Te estás deslizando, querido hermano? ¿Vas a la deriva? En Él hay oportuno socorro. Acude a Cristo, porque Él se compadece de ti. Y hallarás perdón y gracia y perdona tus pecados. Te invito a que oremos y glorifiquemos la obra de Cristo.